que nunca me acuerdo, pues me confundo con el zoom, que en el zoom sí. Por más que yo fije en mi video, no sale completo, sale el mosaico. Si no, le ponen el alfiler en donde... Ah, bueno, para que vean, todavía mucho no lo usé al pizarrón últimamente. Lo que vamos a ver es movimiento oscilatorio forzado. ¿Se acuerdan básicamente que era el oscilador armónico simple? ¿No? Les quedaba una ecuación de este estilo. ¿No? El oscilador armónico simple les quedaba algo así, cuyas soluciones eran funciones de esta pinta. La forma más general era esta, pero también lo podíamos escribir como la parte real de esto, que era A coseno de omega t más phi, donde omega era la raíz de k sobre m. Y ahí hicimos un montón de ejercicios el día que explicamos esto. Después a esto le agregamos, este es el resorte que iba y venía, o el péndulo, con pequeñas oscilaciones que iba y venía. Después a esto le agregamos viscosidad. Entonces hicimos el oscilador armónico amortiguado. Entonces, que era a esta ecuación agregarle un término de rozamiento. Esto lo puedo borrar. Esto en realidad ustedes ya lo vieron. Entonces, a esta ecuación, ¿no?, le agregábamos un término más. Nunca me acuerdo si usaba... Voy a usar gamma minúscula hoy, porque el apunte que después tengo para pasarles tiene gamma minúscula, es lo mismo que el gamma mayúscula de antes. Entonces, cuando tenían rozamiento, tenían esto, y esto acá les quedaba, ¿se acuerdan del polinomio característico? Y teníamos tres casos: amortiguamiento crítico, el amortiguamiento supercrítico y el subamortiguado. El subamortiguado, uno tenía soluciones de esta pinta. Donde alfa era la raíz cuadrada de gamma cuadrado sobre 4 menos omega 0. Esto o al revés, no estaba en módulo. ¿Sí? Y entonces ahí resolvimos varios problemas donde les decíamos, bueno, después de 20 oscilaciones esto cae en 30%, saque el coeficiente de viscosidad, porque acuérdense que gamma, ahora lo escribo para que lo vean bien, era B dividido M, donde B era el amortiguamiento del aire, el aceite, del medio que estuvieran, M la masa, y bueno, y ahí hacíamos un montón de cuentas, cómo variaba el periodo y cosas así. Bueno, y el paso que nos falta ahora es resolver cuando a esto le agregamos un movimiento forzado. Que es básicamente la misma ecuación, pero ahora aparece una fuerza externa F0. Lo voy a... bueno, lo voy a escribir, pero ahora voy un paso para atrás. Vamos a resolver ecuaciones de esta forma. Entonces, está bien, vamos a trabajar con esta ecuación, pero les muestro cómo la podemos construir. Tenemos una cajita, un resorte, ¿sí? Hay rozamiento con el aire, ¿no? El rozamiento va como
la fuerza de rozamiento va así. Ahora llegamos a esta ecuación. Y ahora lo que hago, por ejemplo, a esta cajita la uno con un palito, a un motorcito de frecuencia omega. Este chirimbolo es un motorcito, básicamente es una cosa que hace tuc, 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 tuc. Ahora, si yo quiero aumentar la frecuencia de esto, bueno, aumento el omega y hace este movimiento cada vez más rápido. ¿Está bien? Si el motorcito está apagado y esto es un subamortiguado, esto oscila varias veces hasta que se detiene. Pero este motorcito ahora lo perturba a esta caja. Entonces, lo que va a pasar, que al principio sí se va a notar el subamortiguado, si esto está oscilando, va a ser una cosa desordenada, pero después de un rato, la caja va a ir y venir como le indique este motorcito. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea, para mí, ¿qué es un forzado? Es hacerle una fuerza externa. Y es una cosa que nosotros hacemos habitualmente. No sé, si se agarran un submarino, un café con leche, un café, que básicamente, ¿qué hacen ustedes? Y si le tiran, no sé, café y le tiran leche. Lo primero que hacen es revolverlo, ¿no? Con la cuchara. Bueno, es una posibilidad. Hay gente que no lo hace. O en el submarino, tirás los pedacitos de chocolate y tenés pintitas marrones y la leche blanca. Y, por ejemplo, a mí soy de los que me gustan que el submarino esté bien marroncito, que sea bastante homogéneo el color. Entonces, ¿qué hago? Meto una cuchara y empiezo a revolver. ¿Qué pasa al principio? Y al principio tenés pedacitos de chocolate y de leche, le metés la cuchara y es un movimiento medio desordenado. Pero si vos le das con una frecuencia constante, que es más o menos lo que uno hace, empieza a batir, ¿no? Hace este movimiento, pues voy muy rápido, por el video no se ve, entonces la leche con el chocolate se empieza a remolinar. Como el chocolate está fundiéndose en la leche caliente, se empieza a mezclar y empieza a difundir y el movimiento es acelerado, hace que se homogeneice. Pero lo que termina haciendo la leche con el chocolate es lo que yo le digo con la cuchara, ¿no? Si yo lo revuelvo arremolinadamente, va a aparecer, al fondo va a estar más profundo, a los costados se va a ir para arriba y va a estar girando como yo le digo a la leche. ¿Está bien? sí, profe. Sí, Eso es ejercer un forzado. Entonces, ¿cómo sería este problema? Bueno, este problema tenemos una fuerza que es del resorte, una fuerza que es de la disipación viscosa y una fuerza de esta fuerza que yo hago con un motorcito. ¿Cómo se escribe la segunda ley de Newton así? Y sería la fuerza del resorte más la fuerza de rozamiento más la fuerza del motor igual a masa por aceleración, ¿no? La segunda ley de Newton. En este problema vamos a considerar solo una dirección, la dirección X. Entonces, esto va a ser K por X, porque vamos a suponer que sigue la ley de Hooke. Acá ya le di la forma, va a ser B por B, esto es el módulo, perdón. Estos se van a oponer a la dirección de movimiento y el motor va a ser una fuerza que va a estar modulada por una cierta frecuencia, de ida y vuelta. Entonces esto nos va a quedar algo así. ¿Sí? Acá está la fuerza del resorte, acá está la fuerza de rozamiento,
Acá está la fuerza del motorcito. Este omega no es ni raíz de K sobre M ni nada raro. Es un omega arbitrario. Si quieren, para no confundir, le voy a poner omega externo, de fuerza externa. O omega M del motor, pero la M por ahí se confunde, así le voy a poner una E chiquita acá, de externa. Después por ahí me aburro y lo dejo de escribir, pero ahí le agregué una E chiquitita, que es una frecuencia que yo voy a ir modulando. ¿Ven? Si omega es 0, la fuerza externa es constante. Y si omega no es 0, bueno, depende. Cuando el coseno de omega t dé positivo va a ir para allá. Cuando el coseno de omega t sea negativo va a volver y va a hacer esto. ¿Va bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, fíjense que ya acá tiene la forma de coseno diferencial que está escrita acá arriba, pero bueno, hay que hacer un par de pasitos, ¿no? Pasar la m dividiendo y estos dos que están restando pasarlos sumando. Bueno, voy a hacer eso. Perdón, ¿puedo borrar todo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces voy a borrar. No sé si todo, pero por lo menos lo que me esté molestando ahora. Entonces divido todo por m. Y ahora voy a hacer unos cambios de variable para que me quede más compacto. Se me fue la tiza. A k sobre m lo voy a llamar omega 0 cuadrado, porque omega 0 era raíz de k sobre m. A b dividido m lo voy a llamar gamma, que yo en la clase lo usaba con gamma mayúscula, pero ahora voy a usar gamma minúscula. F0 mayúscula dividido m lo voy a llamar F0 minúscula. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar estas letras acá y estos dos que están restando los voy a pasar para allá sumando. Entonces me va a quedar así. Y ahora vamos a trabajar con esta ecuación diferencial, que era la que les había escrito al principio. Fíjense que esta es una ecuación diferencial inhomogénea, pero las que trabajamos en el cuatrimestre eran funciones inhomogéneas, pero el forzado externo era una constante en el tiempo. Pero ahora tengo que el forzado externo depende del tiempo, porque hay un coseno de omega t. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y bueno, igual que siempre, nada más que la solución ahora no queda tan sencilla. Las ecuaciones diferenciales tienen una parte homogénea y una parte inhomogénea, ¿no? Cuando uno planteaba la solución. La solución va a ser una parte homogénea y una solución particular. La solución de la parte homogénea es toda esta ecuación diferencial igualada a 0.
esa es la que trabajamos en clase, que daban por ejemplo, en el caso subamortiguado, nos va a quedar A por E a la menos gamma sobre 2 por T por coseno de alfa T más phi, lo que les escribí. Esa es la solución homogénea. Esa ya la sabemos. Pero falta resolver la ecuación particular. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la solución homogénea la voy a escribir en el caso que vamos a trabajar, que es el caso subamortiguado, va a ser una ecuación de esta pinta. Ufa. Ah, claro, acá. ¿Sí? Esta vale para cuando esto está vinculado a cero. Es esta parte de la solución. Pero cuando yo les conté, cuando revolvía la taza con el submarino, yo les dije que al principio había un quilombito, pero después todo se terminaba comportando según como yo moviese la cuchara. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera la solución homogénea deja de ser importante. Y se ve de esta ecuación. Si acá aumenta el tiempo a un tiempo infinito, qué sé yo, revolviendo una taza de submarino, ese tiempo infinito son 30 segundos. Este término se vuelve muy chico, este factor, ¿sí? Pues digo, si t aumenta, este es positivo, tengo e a la menos infinito, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, este término tiende a cero. Y este término, no sé, tendrá una frecuencia que valdrá algo, pero el coseno de esa frecuencia por el tiempo es algo que va entre 1 y menos 1. Entonces, algo que tiende a cero por algo que está acotado entre 1 y menos 1 tiende a cero. O sea que para tiempos largos, la solución homogénea tiende a cero. Entonces quiere decir que la solución va a ser para tiempos lo suficientemente largos simplemente la solución particular. La P era de particular y Sol de solución, ¿no? Entonces, si trabajamos sobre este supuesto, entonces lo único que tenemos que resolver es esta ecuación. Si no son tiempos largos, y bueno, hay que dejar la otra ecuación también, pero la otra ecuación la sabíamos resolver. Lo que va a ser más un quilombo es las condiciones iniciales para despejar cuánto valen las constantes, pero no es un problema matemático más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí les cuesta el problema, pero no va a ser más difícil de lo que ya era. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿qué pasa? Hoy estás con un sí tímido. ¿Qué estás? ¿Tifónica? No, me vacuné ayer y no sé qué me pusieron, pero me mareé. Ah, bueno, te pusieron una vacuna, no es agua. Eso es lo importante. Yo también estuve 2 días sin chupar ya cuando me dieron las Sputnik. Me falta la segunda dosis. Bueno, entonces vamos a resolver esta solución particular, aplicada a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que parecería acá razonable
es poner una función que vaya como coseno de omega t. Pero yo les había contado que esa a veces no es la solución más general. Que lo que nos convenía era plantearlo como e a la i omega t. E a la i omega t, por el teorema de De Moivre, era coseno de omega t más i por el seno de omega t. Entonces, trabajamos la solución con números complejos y después nos quedamos con las soluciones reales. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a proponer que nuestra solución particular... Voy a volver a poner A, pero no tiene nada que ver con la A que escribí hace un rato. A por E a la I omega t. Esta es mi propuesta de solución. Como aparece la derivada primera y la derivada segunda, tengo que derivar dos veces. X punto es I por omega por A por E a la I omega t. ¿Se acuerdan, no, todo de esto? O sea, terminamos hace 3 semanas, pero la matemática se la acuerdan todavía, ¿no? Y pues yo por ahora sí. Por ahora sí. Mientras la vacuna te deje. Y x2 puntos de P es baja otra i omega, que con el i se vuelve menos 1, omega cuadrado, por e a la i omega t. Bueno, ya este era omega externo, pero bueno, ya ven que me lo olvidé, ya es omega. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar esto acá. Bien. Noten que... bueno, y por comodidad voy a trabajar en el espacio imaginario, entonces en vez de poner F0 coseno omega t, voy a poner Fi omega t. Entonces, ahora adecuo mi ecuación a esta solución particular. Para que recién se suma, para Tadeo, estamos resolviendo la ecuación del oscilador amortiguado, que ahora le agregamos una solución inhomogénea, que es un forzado en el tiempo. Y esto, para resolverlo, bueno, la solución homogénea es conocida, pero en el caso subamortiguado, después de un tiempo largo, tendía a cero. Entonces, la solución es homogénea más particular, pero la homogénea tiende a cero, así que hay que solo resolver la ecuación particular. Entonces voy a reemplazar esto acá adentro. Me va a quedar algo así. A lo mejor ustedes se habían dado cuenta antes, pero en esta ecuación yo me había olvidado poner el x. Así que si copiaron, corrijanlo. Entonces, si reemplazo eso, donde dice x2 puntos, pongo menos omega cuadrado a por e a la omega t, donde dice gamma x punto, pongo i gamma a por e a la i omega t, donde dice omega 0 cuadrado por x, reemplazo a por e a la i omega t, y en vez de poner coseno de omega t en el último término, pongo e a la i omega t. Total, después nos vamos a quedar con la parte real. ¿Se entiende hasta acá lo que hice?
Puede responder otro si Paola ya se murió. Qué malo, acá estoy. Sí, se Sí, entiende. sí, la clase tiene que seguir, no te vamos a estar esperando. Sí, profe, se entendió. Consulta, ¿cuándo consideramos que un tiempo es largo? Cuando E a la menos gamma T es mucho menor que 1. O sea, menor que 0.1, 0.01, 0.05. O sea, cuando el término que multiplica es lo suficientemente chico. Y eso depende del problema. Cuando vos revolvés la taza de leche con chocolate, en menos de 20 segundos ya lograste el régimen estacionario. Con lo cual, tiempo infinito ahí significa 20 segundos. Ahora, si tenés la atmósfera de un planeta, por ahí ese tiempo son 50.000 años. Depende del problema. Bueno, tengo esta ecuación. Fíjense que los E a la I omega T se repiten en todos lados. Los puedo simplificar. Y del lado derecho, A lo puedo sacar de factor común. Pues si hago eso, me queda así. Entonces, acá encontré el valor de la amplitud, ¿no? ¿Se entendió este paso, no? Saqué el E a la I omega T de todos lados, lo tiré. El A lo saqué de factor común y me quedó esto. Pero fíjense, acá hay un molesto número imaginario. ¿Cómo se hace para sacárnoslo de encima? Bueno, primero vamos a trabajar un poquito más. No estaba chequeando un signo que no lo tuviera mal. Así me queda la amplitud de un resorte forzado por un motorcito con frecuencia omega. Claro, lo que pasa es que yo en un laboratorio no puedo medir números imaginarios. Entonces no puedo dejar esta expresión como un número imaginario. La tengo que transformar en un número real. ¿Cómo se hacen números complejos para transformarlo en un número real? Tengo que agarrar este número, multiplicarlo por su conjugado. Entonces, si tengo un número por su conjugado, da su módulo al cuadrado. Supongo que eso lo recordarán de las materias de matemáticas. Entonces yo tengo que el módulo al cuadrado de A es igual a A por A conjugado. O sea, va a ser F0 por omega 0 menos omega cuadrado más I por gamma por F0 por omega 0 cuadrado menos omega menos I por gamma. Como ven, siempre me reservo cuenterío, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, ustedes, la mayoría van a ser profesores de matemáticas, o sea que, aunque les cueste un poquito, me parece que les causa cierto placer ver desarrollos matemáticos largos. Puede que me esté equivocando, pero bueno. Profe, ¿qué es el asterisco que hiciste? A conjugado. No sé cómo lo ponen ustedes. Es donde dice I poner menos I.
digo, tenés R es 8 más 4i. Esto es un número complejo, ¿no? Su conjugado, R estrella, es 8 menos 4i. ¿Está bien? Y si hago R por R estrella, me queda 8 por 8, 64. 8 por menos 4i menos 32i. 4 por 8, 32i. Y 4 por menos 4 da menos 16 y cuadrado da 16. Fíjense que esto me quedó 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ven esa cuenta que hice? 8 por 8, 64. 8 por menos 4, menos 32i. 4i por 8, 32i. 4 por 4, 16, más por menos menos, y cuadrado menos, menos más. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí, profe. Yo porque el Entonces, conjugado lo usábamos con una barra, no sé, por eso bueno, me asterisco. le ponemos la barra entonces, no lo cambio. Pero fíjense que queda la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. Y en el plano complejo es como tener un vector. Entonces eso es el módulo cuadrado. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, queda una diferencia de cuadrado. Claro, claro, pero fíjate que te quedó 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es como haber hecho Pitágoras en el plano complejo. Por eso queda el módulo al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso vale esta propiedad, que el módulo cuadrado de un número complejo es igual a por el conjugado de A. Que ahora le pongo la rayita si lo ven en la notación que están acostumbrados. Perdonen, eso es por no saber. Y para no confundir con vector. Ahí está escrito. ¿Y acá cuál es el único que cambia de signo? Este de acá. ¿Sí? Entonces, hago esa cuenta. Me va a quedar f0 al cuadrado. Y como dijiste bien, si tengo... Acá me va a quedar una diferencia de cuadrados. Fíjense que acá hay una parte real que es omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Y una parte imaginaria que es psi gamma. Y acá lo mismo. Entonces cuando haga el producto de estos me va a quedar una diferencia de cuadrados. Pero ojo, como hay un i cuadrado de por medio, va a quedar positivo. Como pasó... tuve un error y nadie me lo señaló. Esto me preocupa. Porque se ve que les mandé un elefante rosa sin que se dieran cuenta. Acá faltaba un omega. ¿Lo ven todos eso? ¿Por qué? Se re perdieron. Bueno, bánquenme un segundo. Primero vamos a poner la expresión bien y ahora les muestro de dónde salió. Esta es la expresión bien puesta. Ahora vuelvo a eso. Cuando nosotros recién hicimos la ecuación diferencial, esperen que busco una virome. Cuando nosotros teníamos esta ecuación,
Nosotros habíamos largado esta ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces yo propuse como solución particular x por a la e a la i omega t. Si reemplazan eso acá, les quedaba menos omega cuadrado por a por e la i omega t más i gamma omega por a por e a la i omega t más omega 0 cuadrado por e por a i omega t por f0 e a la i omega t. Les quedaba eso. Cuando saqué factor común me olvidé este omega. Entonces, esto les quedaba así. A menos omega cuadrado más i gamma omega más omega 0 cuadrado por f0. ¿Sí? Yo cuando saqué el factor común me olvidé de este omega. ¿Se ve? Un poquito más lejos, profe. Ahí. Ahí. Ahí está resumido lo que había hecho antes en el pizarrón. Entonces después lo que hice ahora fue pasar todo este paréntesis dividiendo. Le dije, pero miren que este es un número complejo. Entonces multipliqué este por su conjugado y ahí les muestro lo que da. ¿Puedo sacar esta hojita? Sí, ya está. Buenísimo. Bueno, entonces les queda esto. Acá yo me había olvidado el omega. Entonces ahora cuando hago módulo de a cuadrado a por a conjugado, ahora agregué acá el omega y me queda esto. Y ahora sacar a es tomar la raíz cuadrada de esto. Perdón, fui muy rápido. ¿Copiaron esto? No, profe, un segundo. O saquen el print de pantalla, como quieran. ¿Ahora sí? Sí, listo, profe. Bueno, entonces me queda que módulo de a es f0 dividido la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado. Ahí me había faltado un cuadrado más gamma cuadrado omega cuadrado. Y esta es la expresión de la amplitud de un resorte amortiguado. Y ahí me saqué de encima la i. Pero es un número complejo. Esto tiene... O sea, un número complejo en realidad yo lo puedo escribir así. Esta cuenta es sencilla, pero no se las voy a hacer. Pero si alguien quiere saber cómo la deduje, es muy fácil. Después se los cuento. Pero, nada, es por una cuestión mía de matemática, que quiero que quede bien. Esto cumple que la tangente de phi
es igual a gamma omega dividido omega cuadrado menos omega 0 cuadrado. No es muy difícil, pero no quiero que se pierda la atención de este resultado, que es el importante. Entonces, ¿por qué nos interesa saber la amplitud de un forzado? Porque según cómo lo forcemos, le pueden pasar cosas raras. ¿Pudieron copiar esto? Sí, ¿Puedo borrar? sí, profe. Alguien está llamando por teléfono, pero debe ser para alguna encuesta. Bueno. Fíjense una cosa. Omega es la frecuencia del motorcito. ¿Se acuerdan, no? ¿De qué problema estábamos hablando? Era un resorte que le uníamos una barrita con una poleita, lo hacía ir y venir con una cierta frecuencia omega, ¿no? Y el resorte tiene una frecuencia natural de oscilación que es omega 0, que era raíz de K sobre M. Bueno, me salió la letra de Hawkins, pero cuando podía escribir. ¿Sí? Entonces, este es la frecuencia con la que yo hago ir y venir, es la frecuencia del motorcito. Eso yo tengo una perilla que puedo irla aumentando y disminuyendo a mi antojo. ¿Qué pasa si a mí se me antoja que la frecuencia esta sea igual a omega 0? Vamos a hacer mejor la pregunta. ¿Qué pasa con la amplitud? Con esta amplitud de oscilación, si a mí se me ocurre que este omega valga lo mismo que este omega 0. Se cancela el paréntesis. Claro, si omega es igual a omega 0, estos dos se van. ¿Se ve? Si este se fue, queda la raíz cuadrada de cosas que están elevadas al cuadrado, o sea, queda su módulo. ¿Estamos claros hasta acá? Exactamente. Solo sobrevive este término. Ahora, si el medio es muy tenue, quiere decir, acuérdense que gamma era la viscosidad. ¿Cómo? ¿Por qué queda omega 0? Porque si omega vale omega, porque yo elegí, omega es la frecuencia del motorcito. Si yo elijo que omega valga omega 0, estos dos se van. Y este es igual a omega 0.
Ah, podés poner cualquiera de los dos. Ahora sí ya entendí. ¿Sí? No sé qué dijiste, pero a ver, Tadeo, porque no veo el chat. Porque omega vale omega cero. Ah, está bien. Lo mismo que eso. Perfecto. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa además si este gamma que era B larga dividido M, ¿no? Era la viscosidad del medio, el rozamiento del medio, dividido M. Vieron que cuando tiramos la pelotita era un número gamma, un número muy chiquito. Creo que les daba 10 a la menos 7, una cosa así, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicieron el TP1 del laboratorio? Que este gamma les daba un número muy chiquitito. Ah, sí, profe. Y acá tienen una fuerza F, una frecuencia omega cero, pero en la división hay un número muy chiquitito que tiende a cero. ¿Qué pasa con esta división? Se hace grande, tiende al infinito. Claro, se hace muy grande, tan grande como infinito podría llegar a ser. Entonces pasa algo muy curioso, que es lo siguiente. Yo tengo el motorcito, ¿no? Y estiro el resorte. Bueno, el resorte, si esto lo estiro muy poquito, va a ser su frecuencia natural. Pero como está en un medio viscoso, ese efecto se va a ir y va a quedar oscilando según como diga este motor, como la cuchara en mi taza del submarino. Ahora, si yo empiezo a aumentar la oscilación, la frecuencia del motor, bueno, la oscilación va a aumentar. Pero también va a cambiar la amplitud. ¿Por qué cambia la amplitud? Porque depende de esta cosa que está acá dividiendo. Ahora, si yo justo pongo una amplitud que es igual a la frecuencia de oscilación del resorte, la amplitud empieza a crecer sin límite. Tan sin límite que se rompe. Cuando pasa eso, se lo llama resonancia. Exactamente. Entonces, ¿qué ejemplos conocidos de resonancias hay? La soprano que canta finito y rompe una copa de cristal. ¿Qué otro caso famoso de resonancia hay? ¿Vieron ese puente de San Francisco que ondulaba con el viento? ¿Lo recuerdan ese puente? A ver si lo tengo acá en internet. Si está el video. No me acuerdo si era Tahoma o Tacoma. Voy a poner puente de... Ah, Puente Doble de San Francisco, a ver videos. Oh, pero este dura 21 minutos. A ver si encuentro. Muy largo los videos que estoy encontrando. Acá, creo que era. O sea, este es el otro caso famoso de resonancia. Ahora les explico con la ecuación, pero primero se los muestro. El caso más emblemático de resonancia, esperen que está lenta la conexión de internet. Era este. No, esto no es lo que les quería mostrar. Que está muy bueno el efecto, pero no. A ver este. No,
Pucha. Ya voy, ¿eh? No sé si. Igual creo que ya se imaginan de qué puente hablo. A ver si sale. Este, acá. Tacoma, el puente de Tacoma. A ver si. Quizá entre otras cosas. Ahí está. Ahí se los pongo. Bueno, ahí me tienen que estar viendo a mí todavía. ¿Ahí ven el video? Sí. Ahí se los pongo. El puente de Tacoma fue la más espectacular arco eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era como ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre de 1940 el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 64 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con... Bueno, Destino Final, la precuela. Bueno, ¿qué pasó ahí? El puente tenía una frecuencia de oscilación característica. Entonces, cuando el viento era poquito, bueno, la amplitud más o menos. Cuando el viento empezó a aumentar y acercándose a la frecuencia de oscilación del puente, el puente empezaba a oscilar cada vez más grande. ¿Por qué? Porque omega iba tendiendo a omega 0. Cuando justo ese día de pedo sopló el viento que era justo la frecuencia de resonancia con la que el puente había sido construida, la amplitud creció infinitamente, pero claro, en física no hay infinito. Antes de ir a infinito se rompe y se cayó el puente. Ese es el ejemplo más paradigmático de resonancia. La soprano, ¿por qué rompe el cristal? El cristal tiene una frecuencia de resonancia, ¿no? O sea, no sé, escuchan que hacen un sonidito. Ese golpe en el vaso que yo hago tiene una nota musical, no sé cuál es, no me importa tampoco. Si hay menos agua, sonará con otra frecuencia.
Aprovecho para cargarle el tachito a mi gata de agua. Si ahora está vacío, bueno, parece que se la banca, no cambia mucho el sonido. Fíjense que depende donde... Acá, fíjense, acá se amortiguó el sonido y es menos agudo. Acá que lo tengo más tenso, es más agudo. Y al ser más agudo, hagan la prueba ustedes en su casa, el dedo golpea con más fuerza. Claro, acá cuando golpean acá, sigue de largo y no pasa nada. Pero acá, estos dos dedos se oponen a la fuerza que hace y hace un sonido más agudo. La soprano canta en un sonido mucho más agudo que este. Y resulta que la frecuencia, las moléculas de vidrio se comportan como pequeños resortes individualmente. El sonido que yo le hago es un forzado externo. Si el volumen de la soprano es lo suficientemente alto, lo suficientemente fuerte, o sea, la nota suficientemente parecida a la del vaso, con el volumen suficientemente fuerte, quiebran el vaso. No recuerdo si estas anécdotas yo ya se las conté en clase alguna vez. Si se los conté, por favor, en este cuatrimestre me lo dicen y no se las vuelvo a contar. Por ejemplo, los lípidos, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene grasas en el cuerpo? Que por ahí uno acumula en distintas partes del cuerpo. Algunos son tolerables, un trago gordito, pero en otras partes pueden ser molestas. Por ejemplo, si tenés en una pierna, tenés un tobillo hinchado así, ¿no? Las personas jóvenes normalmente cuando tienen un golpe en el tobillo o se les hincha, en general rápidamente esa grasa se disgrega, esos lípidos se desintegran, vuelven al torrente sanguíneo y después de unos días se deshincha la pierna y ya está. Por un tiempito tendrán que usar diclofenac, agua fría, hielo, qué sé yo. Pero en la gente mayor, que ya tienen problemas circulatorios de varices, el torrente sanguíneo se ve más limitado. Entonces las hinchazones tardan en irse y esa acumulación de lípidos se puede volver crónica y no se deshincha bien. Seguro vieron a alguna persona mayor de 70, 80 años con las piernas, con los tobillos re gruesos que apenas pueden caminar, les duele mucho. En general tienen otras patologías asociadas, pero una manera de deshincharle la pierna es aplicarle un forzado de igual frecuencia que los lípidos. Los lípidos resuenan más o menos a 1 Hz, más o menos. Pónganle un 1,1. No sé el valor, la verdad no lo recuerdo. Pero pongamos un valor para tener una referencia numérica. La pierna, en general, tiene una frecuencia de resonancia parecida. 1 Hz, 0,9 Hz, algo así. Es un 10-15% de diferencia. Entonces, si vos querés romper esos lípidos, tenés que aplicarle un resonador, una ultrafrecuencia que resuene a la frecuencia característica, al raíz de K sobre M de tu grasa, básicamente. Entonces, si lo apoyás directamente, ahí estás haciendo una magnitud vectorial. Pero el kinesiólogo lo que quiere es que sea un escalar. Entonces, ¿qué hace? Te mete el pie en una palangana con agua, mete el resonador en el agua, y entonces ahora todo el agua resuena a 1 Hz, envolviendo a toda la pierna. Y eso después de un ratito, como el puente de Tacoma, va rompiendo todos esos lípidos y entran al torrente sanguíneo. No es en un solo día, es un tratamiento de 2-3 semanas, 2-3 sesiones por semana, que hay que aplicarlo durante 10-20 minutos, romper, dejar que entre al flujo sanguíneo, después volver a romper y así se va normalizando el tobillo. Y eso es romperlo por resonancia.
Claro, no lo pueden hacer mucho tiempo, porque si lo haces mucho tiempo, como las frecuencias son parecidas a la de la piel que no es acumulación de lípidos, empezás a sentir un cosquilleo, te molesta y porque estás jodiendo a la parte que no querés afectar. Y de esa manera se resuelven las hinchazones. Con las células tumorales es similar, nada más que ahí no es ultrasonido lo que se usa, sino se usa rayos X. Los rayos X impactan a las células con una frecuencia de resonancia muy similar a la que están hechas, entonces rompes el tumor. Pero el tema ahí en las células es todavía mucho más crítico, porque la frecuencia de resonancia de una célula tumoral es muy, muy similar a la de una sana, por decirlo así. Entonces, cuando vos irradias a una persona durante mucho tiempo, la destruís, la haces pelota. Entonces, tienen que ser exposiciones muy breves, muy, muy focalizadas en un lugar, dejar tiempo de recuperación, y es el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, lo que se hace es, en un medio que es muy poco viscoso, este número es muy grande, entonces si vos le pegas en esto, si este número supera la amplitud que necesitas para romper la célula, el lípido o el puente, tuviste la resonancia. ¿Se entiende eso? Están ahí, ¿no? Sí, profe. Ajá, pues había tanto silencio del otro lado que... Y bueno, eso es más o menos el fenómeno de resonancia debido a un movimiento forzado. Les muestro qué cosas hubiéramos hecho si hubiera habido presencialidad. Si hubiese habido presencialidad, en vez de haber hecho por ahí el experimento del péndulo, probablemente hubiéramos hecho un experimento de resonancia. Que esto después, si quieren, si no está en el activa, después si quieren se los paso. Acá el protocolo de este problema son dos carillas. En la primera carilla hay un resumen muy, muy, muy breve de la clase que les acabo de dar. Nada más que acá fíjense que en vez de usar X dos puntos y X punto y X, usamos una letra griega, pero es lo mismo. Es lo mismo que poner X. Acá en vez de usar la letra A como amplitud usé la letra B, pero fíjense que es lo mismo y usé la gamma mayúscula. Pero es lo mismo que les acabo de dar en clase. Entonces, acá se hace un pequeño análisis muy rápido, muy somero de límites. Esto en general es lo que se espera que ustedes escriban en la introducción del informe, un poco más detallado, por eso está ahí medio amarrete. Y el gráfico de amplitud versus omega es de esta pinta. Los picos corresponden a las resonancias. Claro, acá fíjense que hay varias curvas, ¿no? Estas curvas son para distintos coeficientes de viscosidad, para distintos gamas, ¿no? Esto que está acá, ¿ven que dice B sobre M? Cuando B es muy chiquitito, la amplitud tiende a infinito, se hace muy grande, es este caso. Cuando B es un poquito más grande y ya no sube tanto la amplitud. Y a medida que voy aumentando la viscosidad del medio, la resonancia va desapareciendo. ¿Eso por qué era? Por esto acá, ¿no? Si yo acá tengo un número que tiende a 0 y estos dos dan 0, esto se va a infinito. Ahora, si esto se hace 0, pero esto no se hace 0, el gamma, ¿no? Lo agrando por las dudas, porque por ahí no se ve bien, ¿no? Si esto es 0 y esto es 0, se va a infinito. Ahora, si omega menos omega 0 cuadrado es 0, pero gamma
ya no es tan chiquito, ya esto va a dar un número grande, pero no es infinito, es un número grande. Y a medida que esto se hace cada vez más grande, el B ya no es tan gigantesco, es lo que pasa acá. Claro, como está metido adentro de la frecuencia, el pico se va corriendo hacia la derecha. Entonces, les contamos esto en la clase y después en el laboratorio lo que hacemos es, tenemos acá voy a achicar un poquitín para que se vea bien. Lo que tenemos es un pie, es esto de acá, el pie está atornillado a un motorcito. Ese motorcito le cuelga un resorte con una masita y acá van dos cables a un generador de frecuencia. Entonces, ¿qué hace esta cosita? Sube y baja, sube y baja. Y esto estaba todo quieto. Entonces, si lo subís y bajás poquito, esto se va a ir acomodando como se acomodaba mi leche con chocolate al moverlo con la cuchara. Pero si vos la frecuencia la empezás a aumentar de manera que se parezca la frecuencia del resorte con esta masa a la frecuencia natural, la oscilación va a empezar a crecer y en un momento la pelotita golpea el piso. Cuando pasa eso, típicamente es la resonancia, pues lo armamos así, para que golpeen el piso o el resorte salta al diablo y tienen que irlo a buscar por el piso que se les va en el laboratorio. Y si aumentan la frecuencia, va a oscilar muy rápido, pero el resorte casi no se va a mover. Que es el otro efecto, ¿no? Si este es muy grande, ya esto no se hace cero, acá va a estar dividido todo por un número muy grande, la amplitud baja. Lo mismo, si la frecuencia es casi cero, queda la frecuencia natural del resorte y también oscila tranquilo. ¿Se entiende eso? ¿O les tengo que mostrar la cuenta? ¿Lo visualizan o se los tengo que mostrar? No hay problema, no me enojo, pero díganme. No, sí se entiende, profe. Entonces, la gracia es esa, que con esto, bueno, los teníamos ahí un ratito, que busquen la frecuencia de resonancia en el aire, después acá poníamos un tachito con agua, entonces la bolita con el resorte entraban en el agua, lo tenían que hacer para el agua, después usábamos aceite y tenían que buscar la frecuencia para el aceite, entonces les quedaban 3 dibujitos: aire, agua y aceite. A veces en algunas comisiones alguien se traía 1 kilo de miel y por ahí obteníamos esto. Pero ya eso era más difícil, lograr la oscilación. Esto es el TP de laboratorio que obviamente queda trunco porque no se hace los cuentos, pueden buscar en internet, debe haber, por ahí algún compañero de ustedes tenga algún informe lindo que les haya salido, pero más que ver el informe, lo que me interesaba era contarles el fenómeno. Después de la guía mía, que no es exactamente la guía de Florencia ni la de Fendrick, sobrevivieron un par de ejercicios de forzados. La guía de Fendrick en eso era más rica que la mía, porque como yo pensaba hablarles de esto en clase presencial, perdón, entonces no hice muchos ejercicios, pero acá en la guía 9 de amortiguado había un par de ejercicios que no podían hacer. Entonces, no sé si alguien escribió algo. Entonces, el ejercicio 6 es básicamente todo lo que les conté hoy. O sea, la idea no era que lo hicieran ustedes solos, ¿no? O sea, si este tema lo hubiéramos dado, yo decía, ahí les cuento el problema 6. Era esto. Después el problema 7, bueno, traten de pensarlo a ver si les sale. Si no les sale, pueden preguntar. Como siempre, no hay problema. Y en la guía viejas de Fendrick hay más ejercicios de estos. Pero bueno, nada. Entonces, un poco
era esto, contarles. Después por ahí, y después les voy a pasar, o les voy a dejar en el activa. A ver si lo tengo acá, para mostrárselos. Este, sí. Les voy a dejar esto para que tengan una explicación. A mí me parece que está bien. Por ahí la cuenta, como la encaran ellos, es un poquito más rebuscada, pero está la explicación. Acá ven, dice movimiento armónico forzado. Esto se lo robé a unos amigos de Exactas. Acá hay detalles que por ahí yo dije, otros que por ahí me los olvidé, pero está también explicado. Toda esta parte viene igual a lo que yo conté en la clase. Hasta acá venimos iguales, creo. Acá empieza a diferir un poco porque el curso que ellos se lo explicaron no sabían cómo poner E a la I omega T, pero entonces lo ponían de esta manera. Entonces proponían esta solución en vez de la que propuse yo. Entonces la idea es exactamente la misma, porque hay que meter esto, derivar una vez, derivar dos veces e igualar. Entonces tenía una ventaja que los cosenos de omega t, si uno era piola, se los saca de encima. Pero bueno, hay que saberse identidades trigonométricas, que seguramente ustedes las saben, si no acá están dichas. El encare es un poco más largo, pero por ahí, si no están cancheros con los números complejos, por ahí lo van a preferir. Fíjense que llegan al mismo resultado que llegué yo, nada más que yo usé tangente de phi, ellos usan tangente de delta, y después acá ellos llegan a la amplitud, que es la que acabamos de deducir. Tardan un poquito más, pero más o menos. Acá muestran la resonancia, pero con un solo caso, y muestran también cómo cambia la fase. La fase acá lo que hace es que después de que pasa la resonancia empieza a girar al revés, empieza a oscilar al revés. Pero para mí siempre fue muy difícil de pescarlo en el laboratorio. O sea, este análisis de acá no le den mucha bola, este sí, al de amplitud versus omega. Y bueno, nada, y ahí termina. Ese material ahora, si no lo subí en su momento, lo voy a volver a poner para que lo tengan. Y bueno, con esto termino. Ahora, si quieren hacer preguntas, podemos seguir, obviamente, pero esto es lo que después voy a subir para que el que no pudo estar presente o necesite reverlo pueda tenerlo. Bueno.